Fuerza eléctrica. Problema 5. Tres cargas eléctricas de 5, -4 y -2 microcoulombios están colocadas sobre los vértices de un triángulo rectángulo como se muestra en el gráfico. ¿Cuál es el valor de la fuerza eléctrica resultante que actúa sobre la carga Q3? Inicialmente tenemos un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 6 y 8 centímetros. Sobre los vértices de este triángulo se colocan tres cargas eléctricas. Vamos a calcular la fuerza eléctrica resultante que se genera en la carga Q3 a causa de la interacción con Q1 y Q2. Para ello debemos recordar que el principio de superposición de fuerzas aplicado a esta situación establece que cada carga que actúa sobre Q3 ejerce una fuerza eléctrica que es independiente de la fuerza ejercida por la otra carga. Esto nos facilita el trabajo ya que podemos estudiar y calcular las fuerzas por separado. Una es la fuerza que ejerce Q1 sobre Q3 y otra será la fuerza que ejerce Q2 sobre Q3. Empecemos por analizar la fuerza eléctrica que ejerce Q1 sobre Q3. Al ser estas cargas de diferente signo, entre ellas se producen fuerzas de atracción. Para nuestros intereses, vamos a representar únicamente la fuerza que se produce en Q3. Esta se representa mediante un vector que actúa en la dirección de la línea que une a Q3 con Q1, correspondiente en este caso a la hipotenusa del triángulo. A este vector le llamaremos F31, por ser la fuerza que se ejerce en la carga 3 a causa de la carga 1. Entre la carga Q2 y Q3 se va a presentar una fuerza de rechazo por ser las dos de igual signo. Del mismo modo que para la carga Q1 solo necesitamos representar la fuerza en la carga Q3. Esta fuerza se ejerce en la misma dirección del cateto de 8 centímetros que se encuentra en la línea recta que une a tales fuerzas. Al ser una fuerza de rechazo, el vector que la representa apuntará hacia la derecha de la carga. Lo llamaremos el vector F32, la fuerza que se ejerce en la carga 3 a causa de la carga 2. En consecuencia, tenemos dos fuerzas eléctricas actuando sobre la carga Q3, representada por los vectores F31 y F32. Para determinar el vector que representa la fuerza eléctrica neta o resultante que actúa sobre esta carga, es necesario sumar los dos vectores. El método del paralelogramo nos permite determinar en forma aproximada tal vector. A esta fuerza la llamaremos F. Así las cosas, entonces, vectorialmente F es igual a F31 más F32. La solución al problema consistirá básicamente en calcular la magnitud de F y su ángulo de dirección respecto a un plano de referencia que luego lo vamos a establecer. Con esta descripción general empecemos la solución del problema. Lo primero será calcular las magnitudes de las fuerzas eléctricas que actúan sobre Q3. Empecemos por la fuerza F31. Teniendo en cuenta la representación gráfica adjunta, podemos decir que la fuerza 3.1 se puede calcular como el producto de la constante de Coulomb multiplicado por el valor absoluto de la carga 3 por la carga 1, dividido entre la distancia que la separa R⁻3.1 elevado al cuadrado. A su vez, la carga 3 es igual a -2 microcoulombios. Esta lo podemos escribir como -2 por 10 a la -6 coulombios. La carga 1 es igual a 5 microcoulombios, que lo podemos escribir como 5 por 10 a la -6 coulombios. En este caso, la distancia que separa a las dos cargas no está establecida, pero sabemos que corresponde a la hipotenusa del triángulo rectángulo en el cual se han ubicado tales cargas. Por lo tanto, el primer paso será calcular esta hipotenusa.
Entonces, la distancia r sub 3, 1 será igual a la raíz cuadrada de 8 centímetros elevado al cuadrado más 6 centímetros elevado al cuadrado. Que es igual a la raíz cuadrada de 64 centímetros al cuadrado más 16 centímetros cuadrados. Entonces la distancia r sub 3, 1 es igual a la raíz cuadrada de 100. 64 más 36 es igual a 100 centímetros cuadrados. Sacando la raíz cuadrada, entonces tenemos que la distancia r sub 3, 1 es igual a 10 centímetros, que lo podemos escribir como 0,1 metro. Ahora sí, con estos datos entonces podemos ya calcular la fuerza F sub 3, 1. Aplicando la fórmula tenemos que F sub 3, 1 es igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulombio cuadrado multiplicado por el valor absoluto del valor de la carga 3. Pero la carga 3 vale menos 2 por 10 a la menos 6 coulombios. Multiplicado por la carga 1 que vale 5 por 10 a la menos 6 coulombios. Todo esto dividido entre la distancia que separa dichas cargas elevado al cuadrado. La distancia es 0,1 metros elevado entonces al cuadrado. Por lo tanto, F sub 3, 1 será igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulombio cuadrado. Y ahora hacemos las operaciones dentro del valor absoluto. Multiplicamos 2 por 5. Eso es igual a menos 10, teniendo en cuenta el signo del menos 2. Y 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6 es 10 a la menos 12 coulombios cuadrados. Esto dividido entre 0,1 al cuadrado es igual a 0,01 metros cuadrados. F31 entonces nos queda igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulombio cuadrado. Y ahora sacamos valor absoluto. El valor absoluto nos queda entonces 10 por 10 a la menos 12 coulombios cuadrados, dividido entre 0,01 metros cuadrados. Cancelamos las unidades repetidas, metros cuadrados, coulombios cuadrados, y entonces F sub 3,1 nos quedará igual a 9 por 10 a la 9. Podemos decir que es 10 a la 9 más 1 menos 12, que nos da 10 a la menos 2, sobre 0,01, y todo esto son newtons. Entonces nos queda, haciendo la división, que la fuerza F31 es igual a 9 newtons. Ahora calculamos la magnitud del vector F sub 3, 2, teniendo en cuenta que corresponde a la fuerza generada por la carga 2 sobre la carga 3. Nuevamente, basándonos en el gráfico adjunto, podemos afirmar que F sub 3, 2 es igual a la constante de Coulomb multiplicado por el valor absoluto de la carga 3 por la carga 2,
dividido entre la distancia que la separa, lo vamos a llamar r sub 3,2 elevado al cuadrado. La carga 3 es igual a menos 2 microcoulombios, que lo podemos escribir como menos 2 por 10 a la menos 6 coulombios. La carga 2 es igual a menos 4 microcoulombios, que lo podemos escribir como menos 4 por 10 a la menos 6 coulombios. Y la distancia que la separa, en este caso, r sub 3,2 es igual a 8 centímetros. Hacemos una transformación de unidades, multiplicando por el factor de conversión 1 metro 100 centímetros, y esta distancia será igual a 0,08 metros. La fuerza, entonces, F sub 3,2 nos quedará de la siguiente forma. F sub 3,2 será igual al valor de la constante de Coulomb, que es 9 por 10 a la 9 newton, metro cuadrado sobre coulombio cuadrado, multiplicado por el valor de la carga 3, que es menos 2 por 10 a la menos 6 coulombios. Esto multiplicado por el valor de la carga 2, que en este caso es igual a menos 4 por 10 a la menos 6 coulombios. Dividido entre la distancia que separa las dos cargas elevado al cuadrado. En este caso la distancia es 0,08 metros. Nos queda entonces elevado a la 2. La fuerza F sub 3,2 entonces será igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado coulombio cuadrado. Desarrollamos las operaciones dentro del valor absoluto y nos queda menos 2 por menos 4, 8 por 10 a la menos 6 menos 6, que queda menos 12. Esto dividido, elevando 0,08 metros al cuadrado, nos queda 0,064 metros cuadrados. F sub 3,2 entonces es igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado coulombio cuadrado. Sacamos valor absoluto y nos queda entonces 8 por 10 a la menos 12 coulombios cuadrados. Esto dividido entre 0,0064 metros cuadrados. Cancelamos las unidades repetidas, metro cuadrado, coulombio cuadrado, y tenemos que la fuerza 3,2 es igual, aquí multiplicamos 9 por 8, 72, y la potencia de 10 nos queda 10 a la 9 menos 12, que sería 10 a la menos 3. La unidad que quedó es newtons, dividido todo esto entre 0,0064. Con ayuda de una calculadora hacemos esta división y vemos que la fuerza F sub 3,2 es igual a 11,25 newtons. De esta manera hemos calculado las magnitudes de las fuerzas que componen a la fuerza resultante. El siguiente paso es calcular la magnitud de esta fuerza. Una forma fácil de hacerlo es por medio de las componentes rectangulares. Lo primero es fijar un plano de referencia sobre el cual se establecerán las componentes rectangulares de F y de las fuerzas que la generan.
Este plano lo podemos construir haciendo coincidir la dirección del eje X con la dirección del vector f sub 3, 2, que coincide con la dirección a su vez de uno de los catetos del triángulo. Aunque no es la única forma de construir el plano cartesiano, sí puede ser la mejor alternativa para facilitar las operaciones matemáticas. El eje Y, como es obvio, será perpendicular al eje de las X. Las componentes rectangulares de f se construyen geométricamente proyectando el vector sobre cada uno de los ejes del plano construido. En este caso las llamaremos f sub x y f sub y. Como el vector f es la resultante de sumar f sub 3, 1 y f sub 3, 2, entonces sus componentes rectangulares serán también la suma de las componentes rectangulares de estos vectores. Así, f sub x es igual a f sub 3, 1x más f sub 3, 2x y f sub y será igual a f sub 3, 1y más f sub 3, 2y. La ventaja de usar componentes rectangulares es que al final la magnitud de cada una de ellas se calcula mediante una sencilla suma algebraica de las componentes involucradas. Por lo tanto, el paso a seguir es calcular las magnitudes de las componentes rectangulares de cada uno de los vectores que generan AF. Para ello, descomponemos el vector f sub 3, 1 en sus componentes rectangulares. Para esta tarea es necesario conocer el ángulo alfa que forma este vector con el eje x más. Como no es un valor que se conoce de antemano, lo primero es buscar la forma de calcular este ángulo. En el gráfico observamos que el ángulo alfa y el ángulo beta son suplementarios, es decir, entre ellos dos forman un ángulo de 180 grados. Entonces, para llegar al ángulo alfa podemos primero calcular el valor del ángulo beta. Este ángulo beta lo vamos a calcular utilizando como apoyo el triángulo sobre el cual se colocaron originalmente las cargas eléctricas. Sabemos que la tangente del ángulo beta es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Basándonos en el triángulo sabemos que el cateto opuesto vale 6 centímetros y el cateto adyacente vale 8 centímetros. Cancelamos la unidad centímetros. Y entonces nos queda que la tangente de beta es igual a 0,75. Por lo tanto, beta será igual a tangente inversa de 0,75. Esto es igual a 36,87 grados. Ahora, con esta información ya podemos calcular el ángulo que forma el vector f31 con el eje de las X. Para ello sabemos que la suma de los dos ángulos, alfa y beta, es igual a 180 grados. Reemplazamos, en vez de beta, su valor y tenemos que alfa más 36,87 grados es igual a 180 grados. Por lo tanto, alfa será igual a 180 grados menos 36,87 grados. Entonces, haciendo la diferencia, tenemos que alfa es igual a 143,13 grados. Conocidos estos valores, ya podemos entrar a calcular las componentes del vector f sub 3, 1. Una de las componentes será la componente f sub 3, 1x, que se puede calcular como la multiplicación de la magnitud de f sub 3, 1 por el coseno del ángulo que forma este vector, que es el ángulo alfa. Entonces esto nos quedará 9 newtons por el coseno de 143,13 grados.
Haciendo las respectivas operaciones con ayuda de una calculadora tenemos que f sub 3 1x será igual a menos 7.2 newtons. Ahora calculamos la componente rectangular f sub 3 1y. Esta será igual a multiplicar la magnitud del vector f sub 3 1 por el seno del ángulo alfa. Entonces tenemos que esto es igual a 9 newtons por el seno de 143.13 grados. Entonces, f sub 3 1y será igual, haciendo la operación con una calculadora, vemos que esto es igual a 5.4 newtons. Esta es la componente en y del vector f sub 3 1. Conocidas estas componentes, el siguiente paso será calcular las componentes del vector f sub 3 2. Pero vemos en el gráfico adjunto que este vector coincide con el eje de las x. Esto significa que el vector no posee componente en el eje y, solo poseerá una componente en el eje de las x. Entonces tenemos que la componente f sub 3 2x será igual a la magnitud del vector f sub 3 2. Es decir, que f sub 3 2x es igual a 11.25 newtons. Al no poseer componente en el eje de las y, podemos decir que f sub 3 2y es igual a 0 newtons. Así tenemos entonces definidas las componentes del vector f sub 3 2. Conocidas las componentes de los vectores f sub 3 1 y f sub 3 2, ahora podemos ya calcular las componentes del vector resultante f. Entonces tenemos que la componente f sub x es igual a f sub 3 1x más f sub 3 2x. Entonces f sub x será igual a menos 7.2 newtons más 11.25 newtons. Haciendo la respectiva operación nos queda que f sub x es igual a 4.05 newtons. Ahora procedemos a calcular la componente en y del vector f. F sub y será igual a sumar f sub 3 1y más f sub 3 2y. Entonces f sub y nos quedará igual a 5.4 newtons más 0 newtons. F sub y entonces será igual a 5.4 newtons. De esta manera hemos calculado las componentes rectangulares del vector resultante. Conocidas estas componentes, ya nos queda fácil entrar a determinar la magnitud del vector f y el ángulo de dirección sobre el plano cartesiano que se ha ubicado a este vector. Veamos entonces cómo se calcula la magnitud del vector f.
Sabemos que la magnitud de un vector con base en sus componentes rectangulares es igual a la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Por lo tanto, la magnitud de f será igual a la raíz cuadrada de 4,05 al cuadrado más 5,4 newtons al cuadrado. Por lo tanto, F será igual a 6,75 newtons. Ahora procedemos a calcular el ángulo que determina la dirección en la cual apunta el vector F sobre el plano cartesiano. Supongamos que el ángulo que forma F con el eje de las X es el ángulo θ. Entonces sabemos que la tangente del ángulo θ será igual a la magnitud de f sub y sobre la magnitud del vector f sub x. Entonces, la tangente de θ será igual a 5,4 newtons sobre 4,05 newtons. Entonces, la tangente de θ será igual, haciendo la división tenemos que eso es igual a 1,333. Entonces, la tangente será igual, entonces el ángulo θ será igual a la tangente inversa de 1,333. De esta manera, llegamos a la conclusión de que el ángulo θ es igual a 53,13 grados. Haciendo un cambio en la representación sexagesimal de este ángulo, tenemos que el ángulo θ es igual a 53 grados 7 minutos 48 segundos.